Esta mañana, hermanos, vamos a continuar en la carta a los Filipenses. Vamos a leer la última parte del capítulo 3, los versículos 17 hasta el 21. Voy a leer seguidamente. Dice así: Filipenses capítulo 3, versículo 17 hasta el 21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gracias a Dios por su palabra. En los versículos que leímos antes de esta porción que leímos esta mañana, veníamos viendo que corremos una carrera, estamos corriendo una carrera y proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A eso nos llamó y para eso nos tomó el Señor, nos asió, dice, y nosotros corremos para asir también aquello para lo cual nos tomó el Señor. Es la carrera, una carrera que está llena de dificultades, pero también hay, como vemos esta mañana, hay ejemplos que nos animan, y estos ejemplos son los hermanos que ya han corrido y que siguen corriendo, imitando y siguiendo a su vez el ejemplo y las pisadas del Salvador, soportando y padeciendo. En 1 de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ciertamente que hay dificultades, hay cosas que a veces nos desaniman, ¿sí? A veces nos cansamos, nos fatigamos, pero tenemos ejemplos a seguir. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se atreve a decir: imítenme a mí, así como yo a Cristo. ¿Sí? Tenemos ejemplos a seguir y las pisadas de nuestro Señor para andar en ellas. Estos hermanos que han corrido fielmente nos animan, y mayormente en estos tiempos finales, en estos últimos tramos de la carrera, en los que andan por ahí muchos, y este va a ser el énfasis en esta mañana. Dice aquí en el versículo 18: muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz, es decir, todos aquellos que en el mundo e incluso con ropaje religioso, desde las religiones, se oponen a la obra de gracia, se oponen al evangelio, se oponen a la predicación de la locura de la cruz, porque Pablo dice en 1 Corintios 1:23, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. La cruz, hermanos, cuando se habla así de la cruz en la Escritura, es como decir el evangelio,
Sí, realmente está hablando del Evangelio, no está hablando de la cruz como un pedazo de madera que nosotros no exaltamos, no predicamos un pedazo de madera, ¿sí? Predicamos, la cruz sintetiza, en esa expresión sintetiza la obra de aquel que consumó nuestra salvación en la cruz, ¿sí? De aquel que llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Los enemigos de la cruz o los enemigos de la predicación están por todas partes. Sabemos por lo que dice la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se han confabulado en el mundo para oponerse a todo lo que implica el señorío del único y verdadero Dios, y se han confabulado contra su ungido, contra Jesucristo. Pero también, así como era en el tiempo que escribió Pablo esta epístola, son enemigos de la cruz los que practican una religión sin gracia, una religión de justicia propia o de cualquier otro medio de salvación, además o en lugar de Cristo, negando así la suficiencia de Cristo. Para ilustrar un poco esto, hermanos, para ver cómo la palabra de Dios habla del Evangelio cuando menciona a la cruz, yo les invito a mirar en Gálatas capítulo 6. Vamos a hacer una lectura ahí, pero siempre teniendo presente nuestro texto principal en Filipenses. Allí en Gálatas capítulo 6 dice en los versículos 12 al 14: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Enemigos de la cruz son también los que, en lugar de predicar el mensaje de redención por la cruz, sutil o desvergonzadamente predican a otro Jesús, que en lugar de decir, así como vemos en el Evangelio, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, así dijo el Señor, ¿verdad? Pero se predica a otro Jesús que se convierte en nuestro proveedor y que tiene que hacer lo que nosotros le decimos, ¿verdad? Y así podemos, según esa manera de presentar que no es la del Evangelio, los creyentes tenemos derecho a reclamar las bendiciones, las riquezas materiales, una buena salud, reclamar el éxito, etc. Enemigos de la cruz son todos los que rechazan la suficiencia de la cruz de Cristo para la redención, para el perdón de todos nuestros pecados, y los que anuncian otro mensaje que no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 15, en los versículos 3 y 4, Pablo nos recuerda, ¿verdad? Este es el Evangelio que les prediqué, dice, en el cual ustedes tienen que permanecer. Que es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No se puede ser creyente verdadero y mucho menos predicar el Evangelio minimizando, menoscabando u ocultando la cruz de Cristo. Es decir, la obra salvífica de Cristo en la cruz, en la cual cada verdadero creyente ha sido, como leemos en Romanos 6:6, ha sido juntamente crucificado. Nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él en la cruz. ¿Y para qué? Para que ya no sirvamos más al pecado. Entonces ahí está el Evangelio. El Evangelio ciertamente nos habla de Cristo muriendo en la cruz para pagar la pena, o sea, la condena merecida por nuestros pecados. Pero no se termina ahí, ¿verdad? También nos habla de una vida nueva, ¿sí? Porque nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él, ¿sí? La cruz es una obra, la obra de la cruz es una obra inclusiva, porque nos incluye a nosotros en cuanto a que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, no es solamente una obra pasada, también es una obra presente. Porque nos hace nuevas criaturas, ¿sí? Nuestro viejo hombre es crucificado para que al ser crucificados con él también seamos sepultados y resucitados con él. Y es una obra, por supuesto, que se proyecta hacia el futuro y hacia la eternidad. Esa es la obra completa de la cruz. En Colosenses 3:3 también nos habla de eso, nos habla de la obra de la cruz, cuando dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto. ¿Cuándo es que nosotros morimos? Y ahí dice en Romanos, juntamente con Él, cuando Él fue crucificado y allá en el Calvario, ¿verdad? Y nosotros hemos sido crucificados juntamente con Él. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahí está. Todo el amplio concepto de la obra de la cruz, ¿sí? Lo que hizo por nosotros y lo que está haciendo, y lo que ahora vivo, dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y por eso es que Jesús habló de que el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga, ¿sí? Y muchas veces un concepto ligero de lo que significan esas palabras, habla y entiende la cruz como una aflicción, ¿sí? Como un sufrimiento, ¿sí? Dice, esta pues es mi cruz, dice, cuando habla de algún padecimiento o de alguna persona que es una carga que tengo que soportar, ¿verdad? Sí, esa es mi cruz que yo tengo que tomar, esta pues, y sí, mi hijo que anda así en esto o aquello, que se anda extraviado por el mundo, es mi cruz, dice. O para algunos su señora o su suegra o su esposo o qué sé yo, esa es mi cruz, dice. O mi jefe, no, eso no es la cruz de la que habla la Escritura, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cruz
era un instrumento no de aflicción. A nadie se le decía, así como Víctor hoy se estaba acordando del cuartel. En el cuartel había el descuereo, ¿verdad? A nadie se le decía en el tiempo en que se usaba la cruz, en el tiempo de los romanos cuando crucificaron a Jesús. A nadie se le decía, bueno, tu castigo va a ser, vas a agarrar tu cruz y te vas a pasear 2 días acá con tu cruz a cuestas. Eso no era la cruz. ¿Sí? La cruz era para ir a morir. La gente sabía cuando veía a alguien que llevaba una cruz a cuestas que se iba a un lugar en donde le iban a clavar en esa cruz y iba para morir. ¿Sí? Entonces, cuando tomamos la cruz cada día, lo que el Señor nos está diciendo, venga y muera. Muera así conmigo y viva como alguien que ya ha muerto. ¿Sí? Ha muerto para que ya no sirváis más al pecado, dice. ¿Sí? Porque hemos muerto. Ese es el concepto de la cruz, hermanos. Nuestra muerte con Cristo a nuestro viejo hombre, para que resucitemos también con Él a una vida nueva. Y eso implica tantas cosas en el Evangelio, y por eso el mundo rechaza la cruz, porque implica el señorío de Cristo en nuestras vidas. A la gente no le incomoda escuchar hablar de Dios, ¿sí? Con tal de que no hablemos de... Al religioso le incomoda porque anula el valor de la propia justicia. Porque el hombre en su arrogancia, en su vanidad, pretende hacer algo para ganar la salvación. Y no es posible. Eso estábamos viendo en la carta de los Filipenses hace poquito, ¿sí? Y Pablo dice que todos sus méritos, ¿sí? Yo, judío, hebreo, circuncidado al 8º día, como manda mi religión, ¿sí? Y en otra parte dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿sí? O sea, y era fariseo, era celoso, ¿verdad? Pero después dice todo eso, cuando se me presentó el Señor Jesucristo y le vi a Él ahí, ¿verdad? Entonces yo tuve que decir, bueno, todo esto que yo hice no servía. Tuve que considerar esto como basura para presentarme delante de Dios, no en mi propia justicia, sino en la justicia que es de Dios en Cristo Jesús. Porque esa es la justicia perfecta, la justicia que Dios. Y eso incomoda, ¿verdad? Incomoda al religioso. Pero al mundo le incomoda porque Cristo es Señor. Señor. Y eso molesta, porque para ser verdaderamente cristianos, ¿sí? Tenemos que negarnos a nosotros mismos y rendirnos, reconocer que Él es el Señor. Y si Él es el Señor, entonces tenemos que obedecerle. O si no, estamos hablando todo de balde, así como cuando... por eso Jesús les reclamaba y les decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor, pero no quieren hacer lo que yo les digo? ¿Sí? El señorío, hermanos, implica nuestro sometimiento. ¿Sí? Implica que yo entiendo que en mi vida anterior yo estaba haciendo mi propia voluntad, ¿sí? Siendo el Señor de mi propia vida. Pero ahora entiendo que Él es el Señor. Y eso es lo que molesta al mundo. Y por eso el mundo se confabula, como dice el Salmo 2, ¿sí? Y se ponen de acuerdo y dicen, vamos a sacudirnos a este, ¿sí? Vamos a quitarnos su yugo. Y le molesta. No le molesta que se mencione a Dios, pero sí se molesta cuando se menciona a Cristo como Señor. Y pegan el grito al cielo, como se dice, cuando un cristiano proclama a Cristo y dice, no, ese no es lugar para hablar de... No, ¿por qué se va a hablar aquí de Jesucristo? No, este no es el lugar. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Sí, que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y gracias a Dios por los cristianos que se atreven
a llevar, a proclamar el nombre de Cristo en donde sea. Porque tiene que llegar el día, y va a llegar el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Sí? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que no hay lugar que no tiene que ser alcanzado por la proclamación del nombre de Cristo. Cristo Jesús, el Señor y el Salvador. Pero el mundo está bajo los enemigos de la cruz. Y entonces los enemigos de la cruz se escandalizan. Están todos escandalizados. ¿Sí? Porque se proclama a Cristo. Y nosotros estamos contentos, ¿verdad? El Hijo de Dios está contento porque de una o de otra manera, así como leímos también aquí en Filipenses, el nombre de Cristo es anunciado. Pero el mundo está bajo el maligno y por eso son enemigos de la cruz. Y penosamente los enemigos de la cruz están también bajo el ropaje religioso. ¿Sí? Porque vamos a predicar, pero cuidado con las cosas que decís. ¿Sí? Yo sé que muchos hermanos aquí conocen, porque en instituciones educativas y en instituciones así ya no se puede más hablar de la cruz y no se puede más hablar de la sangre de Cristo. ¿Sí? Ni de Cristo, vamos a hablar de Dios nomás. ¿Sí? Pero Dios se nos reveló en Cristo. Y su obra hizo a través de Jesucristo y nos acercó a través de Jesucristo y nos reconcilió a través de Jesucristo. ¿Sí? Y Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Sí? En la cruz nuestros pecados fueron pagados y fuimos librados de la condenación del infierno. Esta es desde luego una parte fundamental, tremendamente importante y trascendente de la obra de la cruz. Pero la obra de Cristo en la cruz no termina al rescatarnos del infierno. Por eso dice en un texto que leímos que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios por medio de Cristo nos redimió, pero dice también la palabra de Dios que nos justificó, nos santificó y nos glorificó y nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor nos advierte y nos advierte con claridad y con contundencia. No es delicado como mucha gente quiere que Dios, que seamos nosotros, que seamos respetuosos, ¿sí? Respetuosos tenemos que ser, ¿sí? Pero si predicamos verdaderamente a Cristo y si predicamos el Evangelio, la gente se va a ofender y el mundo se ofende. Lo extraño sería que no se ofendiera, ¿sí? Y sería muy extraño que vaya alguien y proclame a Cristo, proclame a Jesucristo y salgan los medios de comunicación y los diarios y los canales de televisión y qué bueno que estuvo esto. No, eso sería muy extraño, hermanos. Ahí algo no está bien, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que reaccionan como tienen que reaccionar. ¿Sí? No pueden reaccionar de otra manera. Y si nosotros proclamamos y llevamos a Cristo y la presencia y la vida de Cristo a donde llevamos, a donde llevemos, por supuesto que se van a molestar, como hoy compartíamos en la escuela dominical también. Por supuesto que se van a molestar con el que señala y con el que con su propia vida, ¿sí?, muestra la vida de Cristo y la justicia de Cristo, ¿sí? Se enojan los compañeros de estudios cuando
qué argel que sos, qué malo que sos, que no querés darme para que copie tu examen, ¿sí? Y no querés hacer porque no está bien, ¿sí? No está bien hacer, no es correcto, pero entonces vos sos malo y mala y no sos luego buen compañero, ¿verdad? Y en cuántas cosas más, porque no te prestás a hacer aquellas cosas que no son rectas. En nuestra propia vida, hermanos, y nuestra propia presencia, si es que estamos alumbrando, si es que no estamos escondiendo nuestra luz, entonces es motivo de molestia para los enemigos de la cruz. En 3:19 dice de estos enemigos de la cruz que su Dios es el vientre. Ahí en Filipenses 3:19, su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En 2 Corintios también, 2 Corintios 11:13 dice, ampliando un poco esto, 2 Corintios 11:13 dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Su Dios es el vientre, dice. Han convertido la predicación en su negocio y a las gentes incautas en su mercadería, en su fuente de ganancia. Solo piensan en lo terrenal, dice. Ese es el problema, entre comillas, con la palabra del Señor. El Señor no anda con delicadezas, con sutilezas. Si nosotros decimos, muchas veces se molestan con nosotros y nos dicen, ¿por qué es lo que ustedes hablan mal de las otras iglesias? ¿Sí? A mí no me gusta hablar mal de otras iglesias, hermanos. La palabra de Dios es la que dice que hay obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero su Dios es su vientre y solamente piensan en lo terrenal. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. En las propias religiones están los que son enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal. Así dice aquí en este texto en Filipenses: en el lucro, en ganancias, en grandezas humanas. Aún ahora lo digo llorando, dice Pablo, porque en verdad, hermanos, es tan triste ver a multitudes ir tras el engaño, tras los engañadores, lobos disfrazados de cordero. El mundo y la religión sin Cristo, sin el Cristo de la cruz, están hasta de acuerdo con nosotros en muchas cosas. Celebran fiestas, recuerdan el nacimiento, ¿sí? Todo aquello que es así glamoroso, lindo, así emocionante. Pero cuando hablamos del Cristo muerto, derramando su sangre en la cruz para nuestra redención, y hablamos de nuestra propia muerte en la cruz juntamente con Él y de su señorío, entonces hay rechazo. Solo piensan en lo terrenal. En 3:20, volviendo a nuestro texto que ya hemos leído ahí en Filipenses, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y hoy cantamos, yo tengo en mis notas, yo no sabía que Víctor iba a incluir, como ya nos pasa muchas veces, tenemos el mismo espíritu, ¿verdad? Yo incluí acá, podés ver después para corroborar, ¿verdad? Para que constaten tus ojos. Incluí en mis notas un párrafo de este coro que cantamos hoy. Una antigua canción que dice: aunque en esta vida no tengas riquezas. Sí. Aunque en esta vida no tengas riquezas. Porque muchísimos cristianos a través de los tiempos, la mayoría, ¿sí?,
y aún hoy no tiene riqueza de este mundo. El Señor no les da a prosperar así una estancia nueva, un auto nuevo, etcétera, etcétera. Aunque en esta vida no tenga riquezas, yo sé que allá en el cielo el Señor me tiene preparado un lugar. Y yo sé cuál es mi herencia. Nosotros sabemos cuál es nuestra herencia. Y hermosa es la suerte que me ha tocado, dice. ¿Sí? Nuestra herencia es el Señor. El Señor es nuestra herencia y nosotros vamos a recibir con Él. De hecho, ya recibimos. ¿Cuántas riquezas nosotros tenemos hoy aquí? ¿Sí? Que no, nadie nos puede robar, nadie nos puede quitar. Porque Cristo es la porción de nuestra herencia. Y nosotros podríamos hacerle otro párrafo a esta canción. Podríamos decir, aunque me vaya poniendo viejo, aunque me esté enfermando, aunque mi cuerpo se va deteriorando, y vaya yo viendo ya en mi propio cuerpo los signos de la edad, ¿sí? Las marcas de la enfermedad. Yo sé, porque aquí leímos que el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Va a transformar nuestro cuerpo. Este cuerpo de humillación va a transformar también el Señor. Entonces yo sé cuántas cosas tenemos, cuánto tenemos, todo lo que tenemos que el Señor compró, ganó para nosotros y nos hizo participar de todo eso por medio de Jesucristo, por medio de su cruz. No nos extrañe, hermanos, no podemos sorprendernos que el mundo salga así en masa en contra, ¿sí? A hacer contra. Por el contrario, lo que tiene que extrañarnos, como le decía, es que tiene que ser si es que nosotros vamos o algún cristiano va en representación de la iglesia y predica y recibe el aplauso, ¿verdad? Y qué bien, ¿sí? Todos salen, qué bueno. No, el mundo está bajo el maligno, hermanos. El mundo está enemistado contra Dios y contra su ungido. Así es desde hace mucho tiempo. Pero de todas maneras, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso va a ser en todo lugar del universo. Así que no hay lugar que nosotros podamos decir, no, ahí no te podés ir. No te podés ir a la expo a repartir folletos. No, está prohibido. ¿Sí? No te podés ir a donde se está haciendo alguna procesión a repartir folletos o a predicar a Cristo. No, ¿cómo ahí te vas en esa marcha? ¿Cómo te vas a ir? No, hermano, si el Señor pone en tu corazón y en obediencia, porque así está en su palabra, predicar a tiempo y fuera de tiempo, llevar a todas partes el mensaje, vamos a llevar. Pero si se enojan, y claro que se van a enojar, así tiene que ser, ¿sí? Así tiene que ser. Que su nombre sea magnificado en cada uno de nosotros, en su iglesia, o por nuestra vida o por nuestra muerte, en todo tiempo, y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea magnificado. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu salvación. Gracias por la cruz, oh Dios nuestro. Te alabamos, bendecimos, exaltamos tu nombre en tu iglesia. Amén.